Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. A esa plaga hay que erradicarla, así de sencillo. Bienvenidos a esta columna que escribí hace pocos días en la revista Cambio. Me puse a leer muy detenidamente todo lo que ha escrito Firmes por la Patria, que es el movimiento que abandera el candidato Abelardo de la Espriella. Y también me vi casi todas las entrevistas que él ha dado a ciertos medios de comunicación. Es una lástima, repito, que Abelardo de la Espriella no haya querido estar aquí, no venir a fondo. Yo espero que algún día acepte la invitación y sigo invitándolo. Ni más faltaba, aquí siempre habrá espacio para los que piensan distinto. Yo escribí a raíz de esa lectura y ese ejercicio que hice esta columna en donde imaginé, y ni siquiera imaginé, me puse en el ejercicio de saber cómo sería esa patria milagro que nos promete Abelardo de la Espriella en su proyecto de gobierno si él llega a ser el próximo presidente de Colombia. Si llega al poder, Abelardo de la Espriella les ha prometido a sus electores que va a instaurar la patria milagro, una quimera que ha fabricado a partir de las emociones, con el fin de rescatar a Colombia, dice muy bien en su proyecto, rescatar a Colombia de sus horas más oscuras. Él, que se sabe vender y que vende muy bien sus productos, la presenta como su receta infalible para salvar a la democracia colombiana y a la Constitución del 91 que dice tanto defender de las garras de la izquierda corrupta y delincuente. Pero en realidad lo que realmente busca con la historia de Patria Milagro es refundar la patria por la razón y por la fuerza, como bien lo ha dicho. Basta leer su programa y revisar sus entrevistas, como ya lo dije, para llegar a la primera conclusión, la de que la patria milagro que promete de la Espriella no está sustentada en el respeto a la Constitución del 91, ni en el respeto por las leyes, como cree su fórmula vicepresidencial, el distinguido José Manuel Restrepo, sino en el odio. Su odio visceral por la izquierda es la base de los pilares de esta patria milagro. No dudo que los trinos de Petro han ayudado a que ese odio visceral se vuelva petrofobia. Pero sigamos con lo que dice y cuenta esta patria milagro. Si gana Abelardo de la Espriella, ningún colombiano, óiganme bien, que haya trabajado con Gustavo Petro o que haya creído en el proyecto de Gustavo Petro, que lo haya apoyado, podrá entrar a ese Olimpo, porque solo serán recibidos los puros de alma, los que practican la extrema coherencia o incoherencia, los creyentes y los padres de familia ejemplares como él, que representa, porque él sí lo hace, y bien lo ha dicho, la familia tradicional. A los de izquierda, pues les tocará el inframundo con Hades, porque serán repudiados y castigados, así militen en un partido político legalmente constituido, que además es, óiganme bien, el partido que más escaños tiene en el Congreso. En esta nueva patria que pretenden refundar, serán tratados no como oponentes, sino como delincuentes. Punto. Y los periodistas que se atrevan a cuestionar al régimen o a desafiarlo, pues correrán la misma suerte. No me cabe la menor duda también de que si gana las elecciones de la Espriella, pues va a hacer todo lo posible para que Petro sea pedido en extradición por el gobierno de Donald Trump. Si eso sucede, no solo él firmará gustoso la orden, como ya lo dijo, sino que él mismo lo va a llevar a Miami y será todo un espectáculo digno de la patria milagro. Con Abelardo de la Espriella se empezaría a utilizar, óiganme bien, la extradición no ya para enviar a Estados Unidos a malandros y mafiosos que él bien conoce, sino para extraditar a expresidentes, como ya lo ha dicho, y a políticos de oposición,
por delitos, óiganme bien, cometidos en Colombia. ¡Wow! Eso sí, ya es una corrida de cerca que nos convertiría en una especie de Estado asociado de los Estados Unidos, que es lo que en el fondo plantea el propio Abelardo de la Espriella. Lo cual me lleva pues a otra de las peculiaridades que tendría esta Patria Milagro. Si nos atenemos a lo dicho por el candidato, su sede, la sede de esta Patria Milagro no sería Colombia, sino Miami. De la Espriella, que está estrenando nacionalidad gringa, estadounidense, ha dicho que antes que colombiano es un republicano, pero no de Montesquieu, ni de Rousseau, ni tampoco de los de Carlos R. Restrepo, sino del Partido Republicano de los Estados Unidos, cuyo jefe es Donald Trump. No lo digo yo, lo dice él, no exagero ni un ápice. En esa Miracle Homeland que nos promete Abelardo, se reescribirá la historia y se considerará el delito de la compra de votos como un delito de la izquierda. Se inventará la mentira de que ninguno de los políticos que votaron por él compraron votos. Óiganme bien, un solo voto, porque todo habrá sido un movimiento popular y espontáneo, impulsado por los que ellos denominan nunca. Esos nunca, digamos la verdad, que poseen yates, aviones privados y relojes de cientos de dólares, que viven de manera ostentosa, serán los VIP de la Patria Milagro. Los otros favorecidos con ese nuevo relato serán los clanes que respaldan a De la Espriella, en la penumbra, como le gusta a De la Espriella, y que son los más corruptos, como el clan Char. Uno de sus integrantes, Arturo Char, está acusado de compra de votos en las elecciones del 2018 al Congreso. Y su hermano Alex Char también tiene muchas investigaciones que también han sido archivadas después de muchos años de haber sido engavetadas. Pero también fue denunciado ante la Fiscalía por pedir coimas a contratistas. Yo pregunto, con las denuncias que están haciendo periodistas tan serias como Laura Ardila, que dice que en este momento en Barranquilla se están exigiendo de 30 a 40 votos por contratista desde la alcaldía de Barranquilla, más o menos creo que esa es la cifra. ¿Qué va a pasar con esas denuncias? Y otra pregunta, ¿será que ellos también van a estar en la lista de corruptos? Me refiero a los Char, que Abelardo de la Espriella ya envió a sus amigos en Washington, y esas denuncias que está haciendo Laura Ardila en este momento de lo que está sucediendo desde la alcaldía de Barranquilla, ¿esas a dónde van a parar? Preguntas sin respuesta. Si la Patria Milagro de la Espriella se impone, el golpe que recibiría la Constitución de 1991 sería peor, oíganme bien, que el que habría sufrido si el gobierno de Gustavo Petro hubiera seguido con esta idea absurda de dejar una asamblea constituyente a su medida. Una idea que muchos aquí pues criticamos y nos opusimos a ella. Y la razón es muy simple. En este nuevo Disney que promete la ultraderecha, lo que se busca no es solo un cambio de gobierno. Óiganme bien, lea lo que dice el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella, sino refundar la patria. De la Espriella pretende imponer un nuevo orden, lo dice claramente, y su objetivo primordial es el de asentar un proyecto hegemónico para impedir que la izquierda vuelva al poder. Eso quiere decir que si ganan, pues que van a hacer todo lo posible por quedarse más de 4 años, como lo hizo el expresidente Álvaro Uribe cuando fue elegido en el 2002, que fue el último presidente, no hay que olvidar, que quiso refundar la patria. Sin embargo, no les va a quedar fácil. Hoy cerca del 30% de colombianos se definen como de izquierda y en la primera vuelta cerca de 10 millones votaron por Iván Cepeda, una cifra que superó a la obtenida por Petro hace 4 años en primera vuelta. Declarar enemigos a tanta gente sería una estupidez en un país tan, digamos que tiene una memoria todavía muy fresca de lo que sucedió no solo en conflicto, sino en la época de la violencia. Sin embargo, al parecer, en la Patria Milagro, de la Espriella,
La razón hace rato fue desplazada por el odio. Que sepan los que hoy defienden con tanto ahínco la Constitución del 91, como el profesor Gaona, que considera que si gana Cepeda se va a acabar la Constitución del 91. Pues mire lo que va a pasar en la Patria Milagro, profesor Gaona. Esta carta va a resultar todo un estorbo, porque los derechos de las minorías terminarán cercenados, porque se priorizará la familia tradicional. Las políticas con enfoque de género, que forman parte, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo y de todas las políticas públicas, serán borradas, como hizo Donald Trump cuando llegó de presidente en su segundo término en los Estados Unidos. Eso significaría que todas las conquistas obtenidas por las minorías en estos 30 años de la Constitución, desde el aborto hasta a la adopción de las parejas gays, pasando por la dosis mínima, serán vistas como una amenaza a la Patria Milagro. Ese mundo feliz que nos promete incluye perlas tan interesantes como estas. Óiganme bien, y las leo porque son muy importantes. Propone el porte ilegal de armas. Imagínense, tendría que hacer incluso una reforma constitucional o incluso de pronto una constituyente. Crear una especie de cooperativa de seguridad para los reservistas. Acabar con la JEP, porque la considera una especie de partido político. Reducir el Estado en un 40%. Sacar a Colombia de las Naciones Unidas, algo que no ha hecho ni siquiera Donald Trump. Y salirse de la OEA y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, igualándose a dictadores como Daniel Ortega en Nicaragua y como Nicolás Maduro en Venezuela. En 1984, la novela de George Orwell, que nos advierte sobre los peligros del autoritarismo, el Estado lo dirige el Gran Hermano, una figura omnipresente que quiere imponer un nuevo orden en el que primero se controla la verdad, se reescribe la historia y se utiliza el poder para restringir las libertades. El régimen obliga a sus ciudadanos a cumplir un ritual de adoctrinamiento que se conoce como los 2 minutos de odio. Durante ese tiempo, los ciudadanos deben lanzar toda suerte de insultos e improperios a los enemigos, cuyas imágenes siempre están puestas en unas grandes pantallas arriba. De esa manera, se asegura que sus huestes mantengan su odio vivo e intacto. En la Patria Milagro no habrá solo 2 minutos de odio, sino que se volverá normal en los medios, en las calles, en los podios, mostrar el odio visceral a todo lo que huele a izquierda y por esa vía a todo lo que piense distinto. De esa manera mantendrá viva la llama de la indignación y de la furia para que pueda cumplir con su promesa máxima, destripar a todos los que sean distintos, por la razón o por la fuerza, como lo ha dicho él mismo. Yo me he puesto a pensar mucho qué significa destripar. Y destripar a una persona significa matarla. Porque al sacarle las entrañas, esa persona muere. Y destriparla por su ideología, porque piensa diferente, como promete de la Espriella, pues es propio de déspotas, de tiranos. Y se aleja fundamentalmente de los llamados a la reconciliación y al diálogo, que está haciendo en estos momentos el Papa León XIII. No obstante, en la Patria Milagro, la moral y la ética van a ser pero muy elásticas. De un lado estará Abelardo de la Espriella, destripando a los que piensen distinto, incumpliendo el 5º mandamiento de la ley de Dios, el de no matarás. Y del otro se verá a José Manuel Restrepo, su vicepresidente, cumpliendo su sueño de consagrar al país al Sagrado Corazón y haciendo trizas esa parte de la Constitución del 91 que tanto defienden, en la que se dice que somos un Estado laico, es decir, no habrá pierde. Esto de destripar y de matar a los opositores no lo dijo ni Uribe. La gran pregunta es si esta declaración de guerra que se daría y que sería el pilar de la Patria Milagro, la puede resistir
la democracia colombiana que viene madurando desde que se acabó la lucha armada con el acuerdo de paz que se terminó con la existencia de las FARC. Y una verdad que acabó, una realidad que acabó la lucha armada, pero que es una verdad también que la Patria Milagro tampoco acepta, porque no le conviene. A la Patria Milagro no le conviene que las FARC hayan desaparecido ni que no haya ya una guerrilla que se quiera tomar el poder y que la lucha armada esté sepultada y que además lo esté también la combinación de formas de lucha. La extrema derecha necesita volver a hablar de guerrillas y de combinación de formas de lucha para montar su ritual de los 2 minutos de odio. Y yo espero que la democracia resista, ¿saben? Yo insisto en que resista además porque el sistema de pesos y contrapesos reaccionó frente a Petro. Y yo espero que cuando llegue Abelardo, si es que gana, eso ocurra. Sin embargo, cada día soy más pesimista. Soy más pesimista, pero creo y confío en que este país seguirá adelante en su desarrollo y en su madurez. Pero me hago estas preguntas. ¿Qué pasará en el país si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia y logra, por ejemplo, doblegar a la oposición por la fuerza, como dice él, y elige a un fiscal de bolsillo y a un procurador a su medida? Se escucharán las mismas voces que hoy se rasgan las vestiduras cuando Petro sale a decir que quiere imponer una constitución a su medida, o una constituyente, perdón, a su medida, para crear una constitución a su medida. Gran pregunta. ¿Pasarán? ¿Se escucharán esas voces? Aunque en una parte de su programa se dice que se respetará a la prensa, la realidad es que de la Espriella ha sido desde hace tiempo uno de los abogados que más ha acosado judicialmente a los medios y a los periodistas. Si gana, eso no solo no va a cambiar, sino que va a empeorar. Y lo acabamos de ver con lo que le sucedió a la revista Cambio cuando sacó hace 2 días una información, una investigación en la que se decía que la campaña de Abelardo de la Espriella había registrado pagos por 1.299 millones de una empresa fantasma. La respuesta de su abogado, Germán España, se sorprendió a muchos porque demuestra el talante que va a tener Abelardo de la Espriella como presidente. La respuesta, prácticamente en la respuesta que hace el doctor Germán España, que es el que le responde a Federico Gómez Lara, lo acusa por el hecho de haber sacado una investigación contra Abelardo de la Espriella, prácticamente de ser el responsable del asesinato de Miguel Uribe. Y esta es la respuesta que hace Federico Gómez Lara. Doctor Germán Calderón España, no hay nada que rectificar, porque le piden una rectificación diciendo que eso no es cierto. La revista Esto es Cambio se ratifica en cada una de las informaciones publicadas por el artículo. Puede que, puesto que estas están debidamente sustentadas. En su carta usted pide que Cambio rectifique cosas que realmente no se dijeron. Y después, lo que es impresionante es otro trino de Federico Gómez Lara que nosotros queremos publicar acá porque además queremos no solamente solidarizarnos con lo que está pasando en este momento frente a las investigaciones que está sacando Cambio, sino con su respuesta. Federico Gómez Lara dice lo siguiente: por si le quedaban dudas a la gente, acá hay una nueva entrega sobre lo que realmente sucedió con esta investigación. Y nos volvemos a ratificar en todo lo que escribimos. Lo que es sorprendente es que la reacción de la campaña haya sido esa, que es, en lugar de contestar lo que está planteada en la investigación, la acusan una revista que hace una investigación independiente de ser prácticamente la responsable de, es increíble, del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Con una oposición criminalizada y con una prensa independiente asediada y con el sistema de pesos y contrapesos a su favor, porque la verdad es que la institucionalidad es más funcional a gobiernos de derecha que a los de izquierda, Abelardo de la Espriella sería imparable.
y tendría todo el poder para imponer su proyecto hegemónico y refundar la patria, por la razón o por la fuerza. Nunca pensé que llegaría el día en que íbamos a añorar al expresidente Álvaro Uribe. Frente a Abelardo de la Espriella, el temible expresidente Uribe, el que no tenía pelos en la lengua, el fundador de esa patria que él quería que fuera una patria que durara más de lo que duró, parece un acorralado político de centro. Así de peligroso es este abogado de narcos que puede llegar a la presidencia. Ese es el resumen de lo que tengo, pero lo que sí quiero decir es que está en peligro muchas cosas y aquí un mea culpa. Creo que muchísimos intelectuales y muchos periodistas hemos sido incapaces de realmente explicar qué pasa en este momento. Entre otras porque la polarización malentendida quita espacio a la razón y permite el odio. Yo espero que esta reflexión no sea una reflexión que tenga que alimentar odios, sino que alimente la razón. Necesitamos seres alimentados por la razón y no por el odio, que voten por el que sea. Pero en el caso mío lo tengo muy claro. No puedo sino entender que son muchas las cosas que están en peligro. Y como periodista, como ciudadana, creo que es mi deber exponerlas. Sin ánimo de nada más, sino de defender la Constitución, la democracia y el periodismo independiente. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.